Buenos días, feliz sábado para todos. ¿Cómo están ustedes? Es un gusto encontrarnos esta mañana en esta que es nuestra iglesia virtual de los últimos tiempos, así nos estamos reuniendo. Este es nuestro espacio que tiene como único objetivo tener momentos de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Este sábado es especial en el sentido de que estamos recordando el Ministerio de la Mujer, todas las actividades que las mujeres realizan para bien de los demás. Se están cumpliendo 25 años del Ministerio de la Mujer y este es el sábado, específicamente el sábado misionero de la mujer adventista. Así que mando un abrazo grande para cada una de las damas de la iglesia, no importa la edad de cada una, todas son misioneras y especiales para Dios. Quiero presentar las partes que se desarrollarán esta mañana en el culto. En primer lugar, vamos a tener una parte musical que estará a cargo de Marcos Osorio y los invito a disfrutar de ella. Y a continuación, chicos, prepárense, porque viene la parte para ustedes. Miriam Martínez ya está lista para contar la historia para cada uno de ustedes. A continuación vamos a tener la oración y en este caso Eliana Acosta va a estar a cargo de elevar nuestros pensamientos a Dios. Y el tema de la predicación de esta mañana estará a cargo de Silvia Padró. Los invito a cada uno de ustedes en el lugar donde está, donde se haya acomodado en su hogar esta mañana, para que pueda elevar los pensamientos al cielo y que este realmente pueda ser un culto de adoración a Dios. Que está perdido, sabe que en su vida fue un pecador, un ladrón que muchas veces ha fallado a la fe que desde niño aprendió. Puedo imaginarlo tan dolido, está colgado en una cruz, envuelto en confusión, su mirada está perdida en todas partes, cuando descubre que a su lado está Jesús, espera y agonía se mezclan en su voz al expresarle al Señor su gran deseo de salvación. Rayo de consuelo para el Salvador fue la petición que hizo aquel ladrón. Entre el ruido de las burlas que se oían, se escuchó una expresión de fe y amor. Cuando en tu reino, Señor, acuérdate de mí. Y mirando a sus ojos respondió el Salvador: estarás en mi reino, junto a mí. Arrepentido aceptó el
del cielo habrá un ladrón que arrepentido aceptó el perdón. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y ver calladitos estar. Prestan atención en adoración. Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos un sábado más para adorar a nuestro Dios, aún desde casita todavía, ¿verdad? El tema de hoy se llama Reglas de Mayor Grandeza. Miren esto, este es un mapa de Argentina, de nuestro país, ¿verdad? Vieron que Argentina tiene muchas divisiones que se llaman provincias. Seguro algunos se saben los nombres, cuántas son. En otros países se llaman estados o regiones. Nosotros vivimos en la provincia de Entre Ríos, que está por acá. Y saben que Entre Ríos tiene sus propias leyes, ¿sabían? Pero además de que Entre Ríos tiene sus propias leyes, el resto de las provincias también tiene sus leyes. Y esas leyes están basadas en una ley mayor, que es la Constitución de la Nación Argentina. Todas las leyes de las provincias están basadas en la Constitución. Pero saben que nosotros necesitamos esas leyes porque si no nuestra sociedad sería un caos total, ¿verdad? ¿Alguna vez se pusieron a pensar de dónde las personas sacan ideas para hacer esas leyes, esas reglas? ¿Saben que en la Biblia encontramos en Levítico que Dios le dio al pueblo de Israel muchas leyes y reglas, ¿sí? Pero a su vez esas reglas están basadas en una ley mayor. ¿Cuál será esa ley mayor? La encontramos en Éxodo 20. Son los 10 mandamientos. Esta es la ley mayor. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo fue que Dios les entregó los 10 mandamientos? Todo el pueblo debía prepararse. Tenían que limpiar su cuerpo, su vestimenta, también su mente, su corazón debía estar limpio para semejante ocasión, ¿verdad? El pueblo debía permanecer en la base del monte y Moisés fue quien subió allá a la cima del monte Sinaí a encontrarse con Dios. El pueblo sintió temor de ver la manifestación del poder de Dios. Ellos pudieron ver como una nube, una densa nube cubría el lugar. Salía humo de allí. Pudieron ver relámpagos y oír el sonido de trompetas. Qué impresionante, ¿verdad? Saben que el pueblo de Israel, cuando Dios terminó de darle los mandamientos a Moisés, decidió aceptar cada uno de esos mandamientos. Por amor a Dios, decidieron aceptarlos. Pero ¿saben qué, chicos? Esos mandamientos no son solo para el pueblo de Israel. Estos mandamientos, los 10 mandamientos, son para toda la humanidad, ¿sí? Son para nosotros hoy en día. Jesús, en la Biblia, nos dice algo muy importante. Vamos a buscar en Juan 14:15. Jesús nos dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos.
Jesús nos está diciendo que si nosotros lo amamos a Él, vamos a guardar cada uno de estos mandamientos, de los 10 mandamientos, ¿sí? Dios nos dio estos mandamientos como forma de protección porque nos ama. Vamos a hacer una oración. Juntamos las manos, cerramos los ojitos y oramos. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, queremos agradecerte por los mandamientos. Queremos pedirte que nos ayudes a guardarlos porque te amamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los invito a que nos pongamos reverentes para orar. Querido Señor, te damos gracias por un nuevo sábado que nos permites poder reunirnos de esta forma digital, poder conectarnos. Te agradecemos porque sabemos que tu Espíritu Santo nos acompaña y nos protege en donde nos encontramos. Queremos pedirte por eso que te quedes en cada uno de nuestros hogares, que puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón a tu mensaje y que dirijas las palabras de Silvia en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buen día, feliz sábado. Realmente estoy feliz de poder compartir este momento con ustedes, mis hermanos, mis amigos, aunque en una situación y de una forma diferente que lo hacemos habitualmente, pero lo importante es poder sentir que estamos conectados, que estamos juntos. Y hoy estoy aquí yo porque hoy, y con este escudo es el escudo del Ministerio de la Mujer. Y estoy aquí justamente porque soy parte del Ministerio de la Mujer de la Iglesia Adventista, en este caso de Paraná Este. Hoy es un sábado especial. Hoy es el sábado misionero de la mujer adventista. Es un sábado especial también porque nuestro Ministerio de la Mujer cumple 25 años. Es decir, hace 25 años, no hace 25 años que las mujeres formamos parte de la misión adventista, no, sino que hace 25 años que el ministerio se conformó como tal. Entonces, hoy es un sábado del todo especial. Si hubiéramos podido estar en la iglesia, seguramente estaríamos organizando un rico té en el Salón de Arca, invitando a nuestras amigas para compartir momentos de camaradería, para poder escuchar quizás algún tema de interés para todas, pero por sobre todas las cosas, para compartir la esperanza y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, justamente me invitó el pastor para que hoy tome este lugar como Ministerio de la Mujer. Y cuando yo pensé, ¿de qué hablamos hoy? Porque no, este mensaje no es solo para mujeres, obviamente es un mensaje para todos los que podemos reunirnos de esta manera virtual. Pensé en este escudo. Este escudo tiene una figurita humana, una figura humana, y tiene dentro de una iglesia, y esa figura humana tiene resaltado algo especial, que es el corazón. A ver, siempre se dice que las mujeres somos un poco más sentimentales. En realidad, yo creo que los sentimientos no son algo exclusivo de las mujeres, sino que las mujeres como que lo tenemos más a flor de piel y por ahí somos más emotivas, ¿sí? Es una característica de la mujer y por eso tenemos ese escudo con un corazón que en realidad no solamente se refiere a una cuestión sentimental o emotiva, sino el poner este corazón, estos sentimientos, esta emotividad que podemos tener al servicio de nuestro Señor Jesucristo, al servicio de la misión. Entonces dije, bueno, vamos a hablar un poquito de emociones y de sentimientos. Es un tema que nos abarca a todos, no es exclusivo de las mujeres. ¿Saben que yo pensaba? Me llevé un poquito para atrás en el tiempo y me fui hace justamente 3 meses
cuando apareció el primer caso de coronavirus aquí en Argentina. Ya hace 3 meses, de la cuarentena un poquito menos, pero 2 meses y medio, pero del primer caso en Argentina 3 meses. Parece tanto más, ¿no? Cuando uno piensa para atrás, y no, son 3 meses. Entonces me puse a pensar, ¿qué sentimientos me embargaron, te embargaron cuando te enteraste de esta situación? Cuando empezaste a tomar cuenta que esto no era una enfermedad que estaba allá en la China, que de a poco se fue expandiendo y llegó a nosotros, y es una pandemia, está en todo el mundo. ¿Qué sentimientos te embargaron? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? En ese momento, ¿qué sentís ahora? ¿Cuáles son los sentimientos cuando pensás en lo que está pasando? ¿Cuáles son tus emociones al respecto? La verdad que me encantaría, si estuviéramos en la iglesia, que todos me pudieran estar diciendo qué piensan, qué sienten. Yo hice un resumen con algunas cosas que fui obteniendo, fui sacando de mi charla con otras personas, de por ahí los mensajes que uno intercambia, de las cosas que uno va viendo que le pasan a otros y que me pasan a mí y que me pasan a mis hijos acá en casa. ¿Cuáles son los sentimientos que tenemos? Entonces hice 2 listas y me encantaría que puedas ponerme en el chat mientras ves el video qué sentimientos te despertó la pandemia, qué emociones te produce el pensar en esta situación que estamos viviendo ahora. Y yo estoy segura que cuando terminemos de hablar va a pasar algo como lo que les voy a decir ahora. Yo hice una lista de sentimientos o emociones negativas y positivas, porque nosotros en nuestra vida tenemos un equilibrio emocional, pero en ese equilibrio emocional suele haber esos 2 tipos de emociones o sentimientos. Entonces voy a leer mi lista, entre los sentimientos o emociones negativas, miedo, angustia, tristeza, depresión, soledad, ansiedad, enojo. Eso recopilé de algunos mensajes. Pero a la vez hice mi otra lista. Sentimientos o emociones positivas. Optimismo, tranquilidad, serenidad, fidelidad, solidaridad, esperanza, gratitud, empatía, caridad, fe, confianza. Y a mí me pasó que mi lista de emociones o sentimientos positivos resultó ser más larga que la de los negativos. Entonces me puse a pensar, ¿con qué tipo de sentimientos estamos enfrentando esta situación? ¿Tenemos miedo? A ver, no está mal tener miedo, porque tenemos afuera un enemigo que no conocemos, que es invisible y que no sabemos cómo se va a comportar. Ahora, ¿a dónde me lleva ese miedo? Ese miedo me lleva a cuidarme, a cuidar a los míos, a mi familia, a cuidar a mi prójimo, a mis vecinos, a mis amigos, porque cuidándome yo, cuido a los demás, ¿sí? Esto es más que nunca, no deja de ser un eslogan, es una realidad. De esta salimos entre todos. Y yo creo que ese conocimiento que vamos adquiriendo a medida que escuchamos las noticias nos lleva a cuidarnos. Nosotros acá en casa con mis hijos tenemos una habitación donde nos cambiamos y dejamos el calzado, la ropa que traemos de afuera, ¿sí? Pasamos todo lo que compro por el supermercado, la verdulería, la paso por o lavandina o alcohol. Limpiamos nuestros zapatos, los zapatos quedan afuera.
O sea, uno toma cuidados, que creo que lo hacemos todos, ¿sí? Entonces, es un temor por lo desconocido que nos lleva, nos conduce a cuidarnos. Y eso no está mal. Ahora, si ese sentimiento del temor me produce a mí un aumento de la ansiedad, de la ira, del enojo, obviamente esto me va a traer a mí un desequilibrio emocional, pero para el lado negativo, lo cual no está bueno, no está bueno. Entonces, yo estaba pensando, yo cuando trato de pensar un tema, lo pienso con algo que me es conocido y familiar. Y yo soy profesora de matemática, entonces no puedo evitar darle una forma matemática. Entonces pensé en este problema del equilibrio o de los sentimientos y ese equilibrio emocional que podíamos llegar a tener antes y que quizás ahora está afectado, lo pensé como una ecuación. Una ecuación no es otra cosa más que una igualdad. O sea, la tengo reducida, sencilla para que no voy a hablar de matemática hoy. Es una igualdad. Hay dos cosas que están igualadas y esa igualdad hay que mantenerla. Esto sería el equilibrio en nuestra vida, ¿sí? Tenemos un equilibrio que probablemente hoy hayamos perdido, porque todos esos sentimientos negativos me afectaron. Entonces, en una ecuación sería como agregarle cosas de un lado y dejó de ser una igualdad. Le sumo, le multiplico, elevo la potencia a esta, entonces ya dejó de ser igual a esta. Donde yo aumento un lado, para mantener el equilibrio tengo dos opciones. O aumento el otro lado también, o quito cosas de este lado. Yo recordé, estaba preparando el tema, yo doy clases acá en Paraná y doy clases también en la Universidad Adventista. Y en la Universidad Adventista le doy clase a los chicos de cuarto año del teológico. ¿Qué les doy? Estadística. Pero necesariamente le tengo que enseñar fórmulas. Entonces cuando yo llego con mis fórmulas, las fórmulas no dejan de ser igualdades, y si son igualdades, son ecuaciones. Entonces les trato de explicar para que vean lo que es, digamos, la proporcionalidad directa o inversa, que no viene al caso. Entonces les digo, a ver, ustedes tienen una igualdad, como decía acá, si ustedes aumentan esto, para que siga siendo una igualdad, tengo que aumentar esto. Si ustedes tienen una igualdad, esto baja, esto tiene que bajar para que siga siendo una igualdad. Entonces un alumno, este año me dijo, y dando clases online, por el chat, me dijo, ya sé lo que es una ecuación, es una balanza romana. Y buscó rápidamente su computadora y compartió una imagen y me encantó. Y la tomo. La ecuación es una balanza romana. Esto es una balanza romana, una balanza de la sencillita que tiene los dos platillos. Sí, en este caso, para nuestra aplicación, serían los sentimientos positivos y los sentimientos negativos. El equilibrio. Pero pensémoslo así. Cuando uno está en equilibrio, los dos platillos están al mismo nivel. Si uno aumenta uno de los platillos, el de los sentimientos negativos, le ponemos miedo, le ponemos ansiedad, le ponemos enojo, le ponemos depresión, esto hace así y queda desequilibrada. Entonces necesariamente debemos aumentar los sentimientos positivos para que esto retorne a ser un equilibrio. Entonces yo pensaba, ¿qué sumamos? ¿Cómo sumamos sentimientos positivos a nuestra vida? Cada día cuando me levanto y tomo mi Biblia y la leo un capítulo de la Biblia, hago mi escuela sabática, leo mi meditación matinal, cuando a la mañana, antes de arrancar las horas del día, yo dedico ese momento en el cual estoy a solas con Dios. El Señor me va a llenar de sentimientos positivos. Leer su palabra nos va a ayudar
y nos va a llenar de sentimientos positivos, porque la palabra de Dios es esperanza, es confianza, ¿sí? Es sentimientos positivos. Pensemos en la ecuación. Si yo agrego esperanza, va a disminuir la ansiedad. Si yo aumento la solidaridad, ahora que es tan necesario, hay tanta gente que está pasando necesidad, seamos solidarios. Si yo aumento la solidaridad, la soledad va a disminuir. Si yo aumento el optimismo, la tristeza va a ir en decrecimiento, necesariamente. Cuando la empatía aumenta, disminuye el enojo. Cuando la confianza en Dios aumente, necesariamente el temor va a disminuir. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que dejemos de tener temor y que salgamos a la calle y hagamos cualquiera. No. Lo que estoy hablando es de dejar ese temor que paraliza, ese temor que no nos deja actuar y que nos llena de cosas negativas, como ansiedad, enojo, tristeza. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que justamente no le permitamos al enojo ser negativo. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado, obvio. Hagamos lo que dicen nuestras autoridades municipales, provinciales, nacionales. Ellos están permanentemente estudiando esta situación. Hagámosle caso. Hay momentos que las personas más valientes de la Biblia tuvieron que estar guardadas, vamos a decir, cuidándose. Justamente Walter nos habló el sábado pasado de algunas cuarentenas. Yo pensé en dos casos. Pensé en David cuando tenía que huir de un enemigo que sí era conocido, pero que él no podía entender por qué lo perseguía, y era el rey Saúl. Y se tuvo que esconder en una cueva, y ahí estuvo escondido, porque su enemigo lo quería matar. O cuando Elías era perseguido porque la reina Jezabel estaba en su contra y envió por su cabeza directamente, y Dios lo llevó al arroyo de Querit y lo cuidó ahí y los cuervos le llevaban de comer. O sea, nosotros estamos en ese momento en el cual debemos cuidarnos, debemos hacer caso a lo que dicen las autoridades, quedémonos adentro, protejámonos nosotros, que de esa manera protegemos también a nuestra familia. Hay distintas maneras. Quedémonos adentro, pero no nos quedemos atemorizados y sin saber qué hacer y paralizados. Atravesemos este momento, aumentando esas emociones positivas. Pensemos, y acá sí voy a citar a mujeres, en algunas personas que aparecen en la Biblia y que son ejemplos para nosotros. Por ejemplo, Débora. Débora, estamos hablando del Antiguo Testamento, una época donde la mujer justamente no era líder, ni mucho menos, ya lo sabemos históricamente. Débora era profetisa y fue jueza en Israel, en el pueblo de Dios. Y Débora un día acompañó al comandante de su ejército, a Barak, a una guerra contra Sísara y su ejército, pero porque Barak se lo pidió. En una época donde la mujer no era considerada, Barak le dijo: yo voy a ir contra Sísara y su ejército si tú vienes conmigo. Y Débora fue. Débora acompañó a un ejército para traspasar ese momento de angustia que tenía el pueblo. Pensemos en Ruth. Ruth no era del pueblo de Israel. Ruth era moabita y conoce al Dios de Israel, a nuestro Dios, a través de su suegra y de su marido, obviamente, que se habían refugiado en Moab por el hambre que había en ese momento en la tierra de Israel.
cuando muere el esposo de Noemí y mueren también los hijos de Noemí, o sea que mueren el esposo de Ruth, Noemí decide volver a Israel. ¿Y qué era lo pensado para Ruth? Quedarse en Moab, quedarse con los suyos, con su familia, con lo que le era conocido. Pero ella dice, no, yo me voy con vos. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y se fue sin saber a dónde iba, sin conocer a dónde iba, sin saber cómo iba a vivir y cómo iba a subsistir de ahí en más. Y ella lo decidió así y tuvo el honor de ser la abuela del rey David y de ser una de las ascendientes de nuestro Señor Jesucristo. Pensemos en Esther. Esther tuvo que enfrentar una situación muy difícil para poder defender y evitar una matanza de su pueblo. Ella tomó la decisión, no sin antes orar, ayunar y pedir que su pueblo hiciera lo mismo, de entrar a la corte del rey sin permiso o sin ser llamada, corriendo riesgo de vida, porque aquel que se acercaba al rey sin ser llamado podía ser muerto, para defender a su pueblo. ¿Sí? Fue escuchada y el pueblo de Israel fue salvo. Y por último voy a citar a María, la madre de nuestro Señor. A María el ángel le dijo que iba a ser madre de Jesús en un momento donde ella estaba comprometida para casarse, pero todavía no estaba casada. Y ella no dudó ni décimas ni centésimas de segundo en decirle que sí al ángel. No pensó, uy, ¿qué va a decir la gente? Me van a apedrear, porque en aquella época se hacía eso, me van a apedrear por adúltera, porque lo que menos van a creerme es lo que estoy diciendo. María dijo sí. ¿Por qué estas mujeres dijeron sí? Vamos para adelante. Porque sabían que no estaban solas, porque sabían que estaban con Dios. Y nosotros hoy, cada uno de nosotros, sabemos que estamos con Dios y que tomados de su mano vamos a atravesar este momento de dificultad. Este momento de dificultad va a terminar y vamos a llegar al final renovados, porque vamos a atravesar esta prueba de la mano de Dios, aumentando a partir de su palabra y de leerla y de meditar en ella todos los sentimientos que son positivos. Yo hace 2 años leí una meditación matinal que hablaba de la construcción del puente de Golden Gate en Estados Unidos, en San Francisco. Dice que durante la primera etapa de la construcción, 23 hombres perdieron la vida. Porque claro, estaban colgados allá arriba haciendo la construcción, se caían y morían. Entonces fue cuando los constructores, o los que dirigían la obra, decidieron hacer una red de contención. Entonces, construían, pero abajo estaba la red de contención. Entonces, ¿qué pasó? Durante la segunda etapa, 10 o 12 hombres salvaron su vida, por más que cayeron, porque estaba esa red les salvó la vida. Pero no solo eso, el 25% más rápido se construyó que la primera etapa. O sea, el aumento en la efectividad fue de un 25%. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora no tenían, el temor no los paralizaba. O sea, es distinto estar colgado construyendo pensando que si me caigo me muero, que estar construyendo sabiendo que tengo una red de contención y que no me va a pasar nada. Esa red de contención es nuestro Señor Jesús, es nuestro Dios y es Él el que nos dice, confía en mí, que yo estoy acá conteniéndote mientras pasás por este momento difícil. Vamos a leer unos textos en la Biblia. En primer lugar, el miedo paralizante, ese miedo que no te deja actuar, es fruto del pecado. Veamos en Génesis 3:10. En Génesis 3:10
dice así: cuando el hombre hubo pecado, Dios lo vino a buscar al jardín y lo llamó. Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. Primer sentimiento negativo del hombre, porque mientras fue perfecto no tuvo sentimientos negativos. El miedo fruto del pecado. ¿Y qué provocó ese miedo? Que se esconda de Dios. Se paralizó y se escondió de Dios. Ahora, yo estoy hablando de que nosotros ante ese sentimiento de miedo pongamos un sentimiento positivo. Ese miedo no me debe hacer esconder de Dios. Al contrario, busquemos encontrarnos con Dios. Busquémoslo a Él porque Él es la fuente de nuestra confianza. Vamos a leer en Lucas 12:32. Lucas 12:32. El Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículo 32. Y dice así: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No tengas miedo. A nuestro Padre le place, le es grato darnos el reino. El Señor está construyendo una ciudad espléndida para compartirla con nosotros. No tengas miedo. Mirá para arriba y pensá, nuestro Señor está construyendo una hermosa ciudad, una mansión en la cual podemos estar nosotros con Él. No tengas miedo. Vamos a Juan 14:27. Juan 14:27. Dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El no tener miedo, fíjense acá lo que dice, ¿no? Yo te doy paz, ¿sí? El estar con Jesús, el estar con nuestro Dios, nos tiene que llenar de paz. Ese sentimiento, ese equilibrio emocional que nos transmite la paz. No tengas miedo. Salmos 23:4. Salmos 23:4. Dice así. Salmo 23 es muy conocido, pero en particular es el Salmo de Jehová es mi pastor. En particular, en el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Por qué no tenemos que temer? Porque Dios está con nosotros. Él nos está sosteniendo. Él es nuestra red de contención, como esa red en el puente. Dios está a nuestro lado. No tengo que temer mal alguno. Su vara y su cayado nos infunden aliento. ¿Saben que yo tengo un salmo preferido? Lo tengo en un cuadro, que ahora se los voy a mostrar, que está donde yo duermo, no atrás en la pared, sino al costado, para que yo lo pueda ver, ¿sí? Es el Salmo 91. Yo lo tengo en un cuadro. Yo sé que hace un reflejo, pero ahí lo pueden ver. El Salmo 91. El Salmo 91 es una gran promesa de Dios de protección, de cuidado. Escuchemos, leamos ese salmo. Él nos infunde ese aliento que dice el Salmo 23. Él nos da la confianza y el aliento.
Vamos a buscar el Salmo 91 y voy a leer solamente la primera parte, no lo voy a leer entero, que dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. No temas, empieza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que esa sea tu oración cada día. Señor, ayúdame a morar bajo tu sombra. Cúbreme con tus alas, como dicen otros salmos, ¿no? Cúbreme, envuélveme mientras atravieso esta prueba y sentíte seguro, porque el Señor es quien está contigo y Él te está tomando de la mano y te está ayudando a pasar por esta dificultad en la cual estamos pasando todos, por este momento de pandemia y de inseguridad, de no saber qué es lo que va a pasar cada día. Él está al timón. Seguramente la prueba va a pasar. Seguramente nos vamos a encontrar en breve en la iglesia, pero habremos aprendido una gran cosa. Ya no vamos a ser los mismos. Yo creo que no, porque ya aprendimos que la iglesia no es el edificio al cual no podemos estar ahora, entrar y estar. La iglesia somos nosotros. En este momento la iglesia es virtual, pero estamos juntos, hermanos, porque el Señor nos une, el Señor nos llena de esperanza y esa iglesia sigue en pie, está aquí, cuidada por su Dios, en un lugar especial, envuelta bajo sus alas, protegiéndonos. Quedémonos al abrigo del Altísimo. Moremos, como dice, bajo su sombra. Confiemos en Él. Tomemos su palabra cada día. Llenemos nuestra vida de sentimientos positivos y de emociones positivas. Levantémonos y resplandezcamos, como dice Isaías 61. Levántate y resplandece. ¿Qué vamos a esperar? ¿A volver a la iglesia? No, la iglesia somos nosotros hoy. Levantémonos y resplandezcamos y llenemos a las personas que están ansiosas o que tienen miedo, llenémoslas de confianza, de optimismo, de fe. Que estos sentimientos positivos sean tantos que lo podamos volcar a los que nos rodean, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a los que trabajan con nosotros a una hora de manera virtual. Levantémonos y resplandezcamos, porque la gloria del Señor está cerca, hoy más que antes. El Señor viene pronto. Que realmente nuestra vida se llene de confianza y esperanza para que podamos resplandecer y transmitirla a los demás. Esa es mi oración y mi pedido en esta mañana.